En este video quiero mostrarte algo bastante útil que cuando comenzamos en el mundo de la producción, mezcla o mastering, es algo que utilizamos bastante y después cuando ya sabemos también lo solemos utilizar, pero te voy a dar ciertos criterios que van a funcionarte. Incluso vas a sonar mucho mejor aunque no sepas utilizar plugins y simplemente con dos técnicas bien sencillitas. Y esto es el utilizar plantillas o presets de los mismos plugins y cómo vas a hacer que suene mucho mejor. Entonces, si realmente te interesa, quédate en este video y pasemos a la explicación. Antes de comenzar el video quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Y muy bien, ya estamos en pantalla y para poner en contexto, algo bastante que pasa en muchas personas al momento de iniciar es que, por ejemplo, aquí yo tengo estos drums, me gustan, es una percusión bastante bonita, es un loop, etcétera, etcétera, y de repente empezamos a agregar plugins, no sé, los más famosos Waves o Slate Digital, etcétera, etcétera, y pues vemos que de repente en nuestro medidor hace esto. Y lo que hacemos es bajar el fader y dejarlo ahí, pero muchas veces puedo asegurarte que si estás comenzando el sonido no te va a gustar del todo, aunque agregues plugins y plugins y plugins y plugins, y no te va a gustar. Y esto es básicamente por la ganancia en que entra el plugin y sale del plugin, y toma muy en cuenta esto, que te va a funcionar bastante bien. A grandes rasgos lo que estás haciendo es pues darle percepción más no afectando la ganancia. ¿Por qué? La ganancia tómalo como si fuera un golpe. La ganancia es cómo te van a golpear. Si entra la señal muy fuerte al canal, va a ser un golpe demasiado fuerte. Entonces tú no lo vas a tolerar si te golpean demasiado fuerte. Esa es la intensidad. Entonces el fader es la percepción, o sea, cómo lo quieres escuchar. Si muy lejos, intermedio o muy cercano. No estamos hablando de intensidad, que reitero es como un golpe, y el fader es como percepción, simplemente si lo vas a percibir lejos, intermedio o muy cerca, ¿no? Entonces pueden ser cosas muy similares, pero de este caso no. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si yo bajo este fader, quiero que notes que de todos modos, si yo reproduzco, pues no va a sonar nada y no te sale nada totalmente en el medidor. Pero ¿qué crees? Si yo pongo este medidor, mira esto. Entonces tú lo que estás haciendo es que ese golpe que te está llegando fuerte, simplemente le estás diciendo que se aleje. O sea, va a llegar con la misma intensidad, pero está alejado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues controlar esa intensidad para que tus plugins no reciban ese golpe. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Regla de oro. Por ejemplo, aquí yo voy a tener este Virtual Mix Rack, el cual tengo lo que es Bass Tube Magic, que es como un preset, y aquí también tengo un preset de drums. Entonces, oye Chema, yo no le sé mover a estos plugins. No importa. Lo que vas a hacer es lo siguiente: inserta un atenuador de ganancia antes del proceso. En este caso tengo este. Es gratuito, te lo voy a dejar aquí abajo en descripción para que lo descargues. Vas a insertar uno después de tu proceso. Entonces aquí ya lo tenemos. Entonces la señal va a llegar primero a este atenuador de ganancia, luego pasa por este, luego por este y al último por este atenuador. Lo que vas a hacer aquí, y es bastante interesante, es que podemos interlazarlos para cuando uno aumente el otro disminuya o viceversa. Entonces fíjate en este caso cómo está entrando la señal a los plugins y no estoy haciendo absolutamente nada. Puedo asegurarte que metes un plugin y te suena así de roto. Y dices, ¿por qué pasa eso, Chema? Suena totalmente roto. Entonces esto es porque a la entrada del plugin le está llegando un super golpe. Entonces yo te recomiendo que bajes la ganancia y vayas aumentando poco a poco. Fíjate lo que voy a hacer. Entonces, por ahora no vamos a agrupar nada. Vamos a subir la ganancia poco a poco.
Si te fijas aquí, la ganancia ya es más tenue, pero los plugins están trabajando de mejor manera. Ahora sí, yo aquí, por ejemplo, le pongo que se conecte con el grupo B y este igual, y ponlo tal cual de esta forma. Si yo subo, el otro también va a bajar. Entonces es aquí más bien en reversa. Subo, el otro atenua, y fíjate la diferencia. Voy a desactivar el Virtual Mix Rack y fíjate cómo ya se nota el cambio de estos procesos. Si tú dices, Chema, quiero un poquito más de ganancia, solo desconéctalo, dale un poquito más de decibeles y listo, y vuélvelo a conectar. Pero ya no tenemos este sonido todo tronado. Puedes notarlo y simplemente con eso. Ahora, esto es un ejemplo con drums. Si yo me voy ahora a la guitarra que tenemos aquí, yo tengo diferentes procesos. Puedes apreciar de nuevo la lógica. Bajo el fader, subo o mantengo esto, reproduzco y mi ganancia sigue ahí. O sea, aunque baje el fader, mi ganancia sigue ahí. Entonces, voy a meter un proceso que es el Kramer. Voy a meter otro proceso que es un API 550A y voy a meter un compresor CLA2A. Todos tienen presets. Acoustic Guitar, aquí también guitarra, y si te fijas también este tiene otro preset. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues voy a activarlos, vamos a hacer lo mismo, voy a poner esto aquí al inicio, al final, aquí están mis plugins y vamos viendo cómo están interactuando entre ellos. Los voy a poner aquí para que puedas apreciarlos mucho mejor y fíjate, simplemente vamos a hacer lo mismo. Bajo la ganancia, vamos a decirle conéctate con el modo A, pero primero vamos a ajustar la ganancia que nos guste. Fíjate, estos dos son más sensibles a la ganancia, aún no. Entonces lo que tenemos que hacer es imprimir un poco más de ganancia. Listo, ahora sí le pongo en el lado A, le digo que también el lado A, que es el reverso, y ahora sí, vamos a empujar un poquito más la ganancia. Puedes ver, si quieres un poquito más de ganancia, vuelvo aquí, lo desactivo, lo desvinculo, le subo 3 decibeles, lo vuelvo a poner en su grupo. Sencillito, que si yo aprieto más la ganancia, yo me quedaría con este rango de ganancia y tal cual.
Ahora, esta es la versión más básica y si tú eres una persona que va iniciando, créeme que te va a salvar la vida porque vas a notar los cambios. Entonces, cuando quieras notar los cambios, simplemente nada más desactiva los plugins, más no los atenuadores de ganancia, porque ahí se te va a disparar la ganancia, porque como ya vimos, entra como de golpe. Entonces, lo que estamos haciendo es evitarle esa intensidad de golpe a los plugins y en vez de ser un golpe duro, que sea una cachetadita, pero que sea bonito y suene como nos gusta. Ya la segunda parte es conocer los plugins. Supongamos que no queremos que la guitarra suene tan clara, me puedo ir a las frecuencias altas y atenuarlas un poco. Siento que tiene mucho boom y todavía puedo bajar un poquito en las frecuencias medias bajas. Quiero probar el color del preamplificador de micrófono y de línea. Aquí ya está afectando, puedo darle un poquito más de compresión. Pero para modificar estos presets o plantillas que a ti te dan o que descargas de internet, tienes que ya saber o tener la noción de lo que hace cada uno de los procesos de tus plugins. Aquí yo atenué esto porque sé que esa sensación de apertura me la da las frecuencias altas. Sé que el color cambia a pesar por tener mic o line activado por el color que nosotros queremos. Sé que el compresor está actuando de diferente forma porque como ya quité frecuencias, pues el compresor recibe menos intensidad, entonces tengo que empujar aún más la compresión. Estoy tomando un criterio que yo ya sé cómo funcionan, pero si tú no sabes y empiezas desde lo básico, regresa prácticamente a la ganancia y con eso vas a poder literalmente hacer que tus mezclas suenen mejor y amar los presets, amar las plantillas y darle un mejor uso a estas. Es algo que no mencionan, que te regalan plantillas y plantillas y presets, pero este proceso tan fácil y tan sencillo es el que te da el mejor uso para las plantillas o presets. Comenta aquí abajo qué es lo que te gustó, de qué otra forma utilizas tú los presets o las plantillas para que más productores puedan leer y nutrirse de toda esta información. Recuerda también que estoy ofreciendo servicios de mezcla, mastering, clases online. Si te interesa aprender todos estos procesos de pies a cabeza, pues contáctame en Instagram o mándame un correo y yo te voy a mandar toda la información. Recuerda también que está mi curso de compresión pro en la página de Sonido Pro y decirte que al adquirir clases o comprar mi curso de compresión pro me ayuda bastante a poder seguir creando este contenido público y gratuito para todos ustedes. Les agradecería bastante poder adquirir cualquiera de estas dos cosas y es un dar, ustedes aprenden, me ayudan a seguir creando contenido. Sin más que decir, no quiero quitarte tu valioso tiempo, nos vemos en otro video.